Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer este bolso. Miren qué bonito es. Tiene 59 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Es súper fácil de hacer. Está hecho casi todo el bolso con nudos planos o cuadrados y medios nudos planos o cuadrados, así que empecemos. Estos son los materiales y medidas para hacer este bolso. Ahora sí vamos a ver el paso a paso. Paso 1. Vamos a coger las 8 cuerdas y las vamos a dividir desde la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, como vemos aquí. Ahora, a 5 centímetros, voy a colocar aquí un alfiler para diferenciar. Desde la mitad hacia arriba, a 5 centímetros, coloco aquí al alfiler. Y diferenciaré que aquí hay 5 centímetros. Ahora cogeré la siguiente cuerda de esta medida y voy a hacer el nudo mágico. Empezaré aquí, bajaré de esta manera. Aquí más o menos dejo de unos 9-10 centímetros. Coloco así sobre una parte pequeña y una parte más larga. ¿Sí? Y ahora enrollo todas las cuerdas con la parte más larga, dejando aquí esta parte pequeña aquí libre. Aprieto muy bien que son las alzas del bolso. Una vez que termine, meteré la cuerda que estoy enrollando por este agujero. Y con esta cuerda de aquí le empujo hacia arriba y se me va a hacer más pequeño el agujero. Empujo bastante fuerte, que se me meta este nudo de aquí hacia adentro. Listo, corto este sobrante. Y así es como me queda el asa. Tiene una longitud de 10 centímetros. Ahora vamos al paso 2. Para el paso 2, desde aquí hacia abajo vamos a medir 20 centímetros. Ahora cogeré todas las cuerdas. Cogeré las cuerdas de los extremos y haré nudo plano o cuadrado. Voy a estirar bien estas cuerdas de aquí. Listo. Ahora separaré en grupos de 2, 4 cuerdas a cada lado. Ahora separaré en grupos de 2, 4 cuerdas hacia cada lado. Y haré más nudos planos o cuadrados aquí. Y ahora exactamente lo mismo que hice aquí, voy a hacer acá. Y ya tengo así la primera parte. Ahora exactamente lo mismo que hice aquí, tanto el paso 1 como el paso 2, lo voy a repetir una vez más. Y así me queda ya el otro lado del asa, utilizando 8 cuerdas en cada una de las partes. Ahora voy a reservarlas un momento y vamos al siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es coger 2 cuerdas de esta medida, las partiré por la mitad. Y me quedarán 4 cuerdas, como vemos aquí. Ahora haré el nudo plano o cuadrado. Ya tengo el primero y como este de aquí hago 11 más porque en total necesito 12
de estos nudos planos o cuadrados. Y ya tengo mis 12 nudos planos o cuadrados, como este de aquí. Ya están aquí hechos los 12. Ahora sí, vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso cogemos una de las asas y también 6 de los nudos que habíamos hecho, que hicimos 12 nudos, recuerdan, pues cogemos 6 de ellos y los vamos a colocar de la siguiente manera. Cogeré uno de ellos y empezaré a colocarlo aquí. Una vez que tengo todos los nudos colocados de esta manera, 2 aquí y 2 acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Separaré estas 2 cuerdas de cada extremo y ahora cogeré 4 cuerdas, estas 4 de aquí, y haré otra vez nudo plano o cuadrado. Listo, continuaré haciendo lo mismo con todas estas cuerdas. Cogeré 2 cuerdas más y continuaré. Ahora continuaremos haciendo más filas. Para esto vamos a ir quitando 2 cuerdas de un lado y 2 cuerdas del otro lado. ¿Sí? Cogemos las 4 cuerdas siguientes y hacemos otra vez nudo plano o cuadrado, pero esta vez de la siguiente manera. Estas cuerdas de fuera las metemos hacia adentro y las de dentro quedan hacia afuera. ¿Sí? Así. Y ahora sí hacemos normalmente el nudo. Vamos a dejar una pequeña separación de 3 a 4 centímetros de aquí a acá, así, y listo, volvemos a hacer la otra parte del nudo. Hacemos lo mismo con todas estas cuerdas.
Ya tengo esta fila. Ahora seguiré haciendo más filas. Mientras vaya avanzando con las filas, voy quitando 2 cuerdas de cada extremo. ¿Sí? Quito estas 2. Entonces ya quité las cuerdas para volver a coger 4 cuerdas de este lado y volver a hacer nudos planos exactamente como hice en la parte de acá arriba, ¿sí? Dándole el giro de las cuerdas externas hacia adentro. Termino toda esta fila, quito 2 cuerdas de cada extremo y continúo la siguiente fila, que así me quedará un triángulo. Listo, ya tengo aquí las filas, así como un triángulo aquí. Tengo 7 filas, terminé con una fila con 3 nudos. Ahora exactamente lo mismo que hice aquí voy a hacer con la otra asa y los 6 nudos que ya tenía hechos. Y ya tengo las dos partes exactamente iguales. Ahora las voy a unir de esta manera y voy a empezar a unir las dos partes del bolso. Para esto cogeré 4 cuerdas y haré otra vez nudo plano o cuadrado, normalmente así como hicimos en la primera fila. Listo. Ahora cogemos estas 2 cuerdas de este lado y 2 cuerdas de este lado. Las separamos, cogemos estas 2 de aquí y estas 2 de acá. Y empezaremos a hacer la siguiente fila, que es esta de aquí. Para esto sí, vamos a darle la vuelta a las cuerdas como hemos estado haciendo y hacemos normalmente el nudo. Cogemos estas 2 cuerdas, más 2 cuerdas de acá al lado y volvemos a hacer otra vez. Y ya tenemos esta fila. Ahora vamos a la siguiente fila. Vamos a hacer esta fila. Para eso cogemos estas 4 cuerdas y volvemos a hacer otra vez. Y ya tenemos la siguiente fila. Ahora la siguiente, cogemos estas 2 cuerdas de aquí y otra vez nudos y así con todas las cuerdas. Listo,
Ya terminé todos los nudos de esta zona. Ahora tenemos que cerrar el bolso. Para eso vamos a hacer así. Y aquí ya tenemos las otras cuerdas de los extremos para cerrar este bolso. Entonces ahora haremos lo mismo que hicimos anteriormente. Coger 2 cuerdas de cada lado, de cada nudo. Y hacemos el nudo plano o cuadrado normalmente. Ahora lo mismo, coger 2 cuerdas de aquí, más 2 de estas que tenemos acá. Ahora sí empezamos a darle vueltas, ¿sí? Y volvemos a hacer el nudo. Para el siguiente paso, vamos a ubicarnos en los 2 nudos que están a los extremos, ¿sí? Aquí tenemos la parte de arriba del bolso y acá tenemos la parte de abajo, ¿sí? Acá abajo. ¿Listo? Entonces ahora me coloco entre estos 2 nudos y cojo las 2 cuerdas centrales de cada nudo, como estas de aquí. Y ahora hago el medio nudo plano, que es así. Así, listo, ya está. ¿Sí? Solo hago la mitad del nudo, ¿sí? Entonces ahora cojo las 2 cuerdas siguientes y vuelvo a hacer el medio nudo plano normalmente. Y esto es lo que tengo que hacer alrededor de todo el bolso. Listo, miren, yo terminé esta primera fila. Ahora voy a hacer la siguiente fila. Entonces estoy aquí, este nudo, lo tengo aquí, el primero que hice. Cojo el siguiente, este de acá, ahora cojo las cuerdas centrales y vuelvo a hacer, y así con todas las cuerdas que tengo en esta zona de aquí. Muy similar a la zona de la parte de arriba que hicimos, pero ahora hacemos solo medio nudo y los apretamos más, porque queremos que esta parte nos quede más tupida, más cerrada. Y listo. Miren, así ya nos va quedando. Ahora otra vez volvemos a la zona izquierda
cogemos, este fue el último nudo que hicimos, quitamos estas cuerdas. Cada vez vamos quitando 2 cuerdas, lo mismo que hicimos en la parte de arriba hasta que nos quede un triángulo aquí, ¿sí? Entonces vamos cogiendo estas 2 cuerdas de aquí, estas 2 de acá y aquí otra vez nudos planos con todas estas cuerdas y también acá nos sobrarán 2 cuerdas más y vamos a ir quitando cada vez 2 cuerdas mientras vamos avanzando la fila como hicimos exactamente en el triángulo de la parte de arriba. Y listo, ya me quedó esta zona de aquí, esta zona me quedó a 7 centímetros, ¿sí? Miren cómo queda aquí más tupido, es otro tipo de patrón, otro tipo de diseño, solamente haciendo el medio nudo plano. Ahora lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacer hacia el otro lado. Ya tengo este lado, miren, aquí está el lado de atrás, que hice hace un rato. Ahora ya le di la vuelta y tengo aquí las cuerdas. Entonces lo mismo que hice en la parte de atrás, que hice en esta zona de aquí, pues haré en esta zona para que me quede otra vez aquí otro triángulo. Entonces empezamos. Aquí tenemos las primeras cuerdas, quitamos estas de aquí, cogemos las centrales de esta y las centrales de acá y hacemos el medio nudo plano. Y así vamos haciendo con todas las filas hasta que al final aquí nos van a sobrar 2 cuerdas. Miren, ya terminé toda esta fila, me quedaron 2 cuerdas de cada lado. Ahora otra vez volvemos a quitar 2 cuerdas de cada extremo y seguimos haciendo la fila así hasta quedarnos sin cuerdas al final y lograr hacer un triángulo. Ya tenemos también este triángulo, ya tenemos el triángulo de acá abajo y este triángulo de acá arriba. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esta zona de aquí. Para esto nos vamos acá, lo abrimos así y cogemos estas 2 cuerdas, miren que justo nos salen aquí y volvemos a hacer medio nudo plano y aquí ya vamos uniendo esta zona. Pues aquí nos va a quedar otro triángulo, algo así, y vamos a ir uniendo. Ahora lo vamos a ver paso a paso. Tenemos el primero, ahora con esto, pues 2 cuerdas hacia un lado, cogemos las 2 siguientes y volvemos a hacer otro medio nudo plano. Solo no tienen que confundirse en las cuerdas, coger las que son para que les quede bien el proyecto. Entonces aquí tenemos estas cuerdas, cogemos estas 2 de lado y continuamos. Y ya me quedó esta zona, ya la cubrí. Ahora tengo que hacer lo mismo con el otro lado. Que lo tengo así y ahora hago exactamente lo mismo para cubrir toda esta zona de aquí. Y listo, ya tenemos los 2 lados. Ahora lo que vamos a hacer es una fila alrededor de todo el bolso de nudos planos o cuadrados. Entonces vamos a coger un nudo como este de aquí y hacemos un nudo plano o cuadrado. De esta manera no se nos desatará estos nudos de aquí. ¿Sí? Así. Cogemos 4 más, estos 4, ¿sí? De aquí y otro nudo. Y así hacemos alrededor de todo el bolso. Y ahora ya tenemos esta zona de aquí en el que hice ya los nudos planos o cuadrados al final alrededor de todo el bolso. Ahora dividí el bolso en 2 partes
la mitad de las cuerdas hacia arriba y la otra mitad están hacia acá abajo. Ahora lo que voy a hacer es coger esta cuerda de aquí, estas dos cuerdas de este nudo de aquí, ¿sí? Que son las que nos van a servir para cerrar el bolso. Aquí tenemos el nudo, estas dos cuerdas las dejamos acá libres, cogemos las cuerdas siguientes, que es esta de aquí y esta de acá, y vamos a empezar a hacer el nudo plano o cuadrado. Apretamos muy bien porque de esta manera se nos va a cerrar, ya que este es el cierre del bolso, es la base del bolso. Ya tenemos el primer nudo. Ahora continuamos. Cogemos la siguiente cuerda, la siguiente de este lado y otra vez otro nudo plano. Ponemos para atrás las cuerdas, cogemos la siguiente cuerda de este lado y de este lado de acá y otra vez otro nudo, y esto es lo que vamos haciendo hasta completar todo el largo del bolso, y procurar unir estas zonas de aquí para que no nos queden agujeros en la base del bolso. Apretar bien esta zona para ir uniendo. Y así es como se va haciendo la base del bolso. Listo, vamos apretando. Listo, y eso es lo que vamos haciendo hasta llegar a la mitad del bolso. Una vez que lleguemos a la mitad, cogemos las cuerdas de este lado de acá, estas de aquí, y hacemos exactamente lo mismo pero hacia este lado. Entonces ahora haremos la mitad del bolso. Y ya tengo la primera mitad aquí, todos estos nudos. Ahora lo mismo que hice aquí, hacemos con esta mitad utilizando estas cuerdas de acá. ¿Sí? Estas cuerdas de aquí las ponemos así, cogemos cada una de las cuerdas siguientes y volvemos a hacer otra vez nudo plano hasta llegar al final acá. ¿Sí? Cogemos estas, cogemos las siguientes, que es esta y volvemos a hacer otro nudo plano y así toda la fila. Y aquí ya tengo los dos lados, este lado de aquí y este de aquí. Y ahora para unirlos y cerrar esta zona, lo que voy a hacer es aquí unir las 4 cuerdas, coger las cuerdas de lado, coger esta, la que sigue, y esta, y aquí hacer otra vez nudo plano o cuadrado, cogiendo las 4 cuerdas. Y ya tenemos cerrado todo este lado. Ahora nos queda cortar estos flecos. Cortamos todas las cuerdas que nos sobren. Una vez que tengo cortados todos los flecos, lo que hago es darle la vuelta al bolso para que los flecos me queden por dentro. Y así es como me quedó este bolso. Miren qué bonito, tiene sus asas. Aquí está ya dado la vuelta, como les expliqué. La parte de acá adentro ya están todas las cuerdas. Sí, aquí. Y me queda algo así. ¿Sí? Es grande, pueden meter muchas cosas, para el verano va perfecto, espero que lo hagan y si lo hacen me pueden etiquetar como Coqueta Macramé en Instagram o también pueden enviar sus fotos por Facebook para poder ver cómo les ha quedado. Y recuerden que si no están suscritos aún pueden suscribirse en este botón de por aquí para que estén enterados de todos los videos en macramé que vaya haciendo. Y también pueden ver este video de acá que también está muy bonito y muy interesante y está explicado paso a paso para que también lo pueden hacer. Sin más que decirles, hasta el próximo video. ¡Chao, chao!